Estos son los 10 mejores turbos de todo Sonic Forces Speed Battle. Así es, gente, el día de hoy les traigo los 10 mejores turbos de todo Sonic Forces Speed Battle actualizado a agosto de 2026. Hace 7 meses no actualizo este video, desde la última vez hubo un montón de cambios de balance, además de un montón de nuevos personajes. Y sí, con turbos extremadamente fuertes y obviamente el top ha cambiado casi que por completo. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar su top 10 mejores turbos. Empezamos con el top 10 Impulso Fantasma de Infinite y Infinite Brujo. Este turbo tiene muchísima velocidad y también muy buena duración. Básicamente los 2 primeros segundos no tiene velocidad, simplemente puedes golpear a los enemigos además de poder volar. Pero después empieza a consumirte rings y otorgarte una velocidad que iguala a la superforma. Los rings que te consume, por cierto, es prácticamente nada. Hace unos años atrás es cierto que te consumía un montón, actualmente no te consume casi nada. Otras cosas extra es que puedes golpear a los enemigos causándoles un buen daño, además de aplicándoles el efecto de distorsión de realidad. Y puedes volar esquivando bastantes ataques que te van a lanzar los enemigos. Esto es algo muy bueno. En general, este turbo tiene cosas extremadamente muy buenas. Top 9 para Baile del León de Tangle Lunar. Sí, recibió un nerfeo y por eso no está más arriba en este top. Le reducieron bastante la duración de 5 segundos a 4,2 segundos aproximadamente. Aún así, la duración sigue siendo bastante buena y su velocidad sigue siendo increíble. También vas a poder golpear a los enemigos, ya que este turbo va a ir lanzando ataques en 3 líneas. Lo malo es que estos ataques son totalmente aleatorios, aún así hacen un daño bastante bastante bueno. Principalmente este turbo es uno de los mejores gracias a su duración y su velocidad, no por el daño que hace. En el top 8 tenemos 2 turbos que avanzan prácticamente lo mismo, y de hecho estos 2 personajes casi siempre van a la par. Los turbos son Turbo de Garra y Turbo de Vuelo de Dragón de Sonic Fuego Dragón. Empezamos con el Turbo de Garra. Muy buena velocidad, muy buena duración, además de poder arañar a los enemigos causándoles un muy buen daño. En caso del Vuelo de Dragón, este es prácticamente lo mismo, muy buena velocidad, muy buena duración, además de poder quemar a los enemigos causándoles un montón de daño. Pero tiene un extra, y es que puedes volar esquivando los ataques de los enemigos, algo muy bueno. Sin duda, estos 2 turbos siguen siendo increíbles después de tanto tiempo desde que salieron estos 2 personajes. Top 7 para Turbo Giro Perforador de Knuckles Karateka. Este turbo fue uno de los mejores de la historia, de hecho ya lo pasaron, pero igualmente tengamos en cuenta que fue uno de los mejores de toda la historia. Hace unos meses atrás tenía una velocidad que no era normal porque lo bufearon y después lo acabaron nerfeando. Actualmente sigue teniendo una velocidad increíble, además de una duración que no es increíble, eso hay que decirlo, pero es muy buena. Como tal, la duración no es mala. Lo increíble de este turbo es la tremenda velocidad que tiene. Y sí, aunque no tiene comparación como cuando lo bufearon, sigue siendo una velocidad extremadamente buena. Además de que puedes golpear a los enemigos causándoles un daño bastante molesto. En general, este turbo está muy fuerte. Top 6 para Chaos Control de Shadow de película. Este personaje, si no fuera por el turbo, sería uno de los peores de todo el juego. Este turbo, a comparación de otros, en vez de darte velocidad, te teletransporta hacia adelante. La distancia es muy buena, además de que puedes utilizarlo 2 y hasta 3 veces. La cosa está en que sí, le han nerfeado esa posibilidad de 2 y 3 utilidades no hace tanto. Y es cierto que ahora sale una utilidad más frecuentemente, aún así sigue teniendo una probabilidad increíble de 2 y 3 utilidades. Este turbo podría estar fácilmente en un top 3 de no ser por un gran problema. Y es que tiene el problema de que mientras te estás teletransportando no puedes agarrar ni das paneles ni ítems. Si pudiera hacer eso, fácilmente sería un top 3 mejores turbos. Top 5 para Turbo de Conejito de Cream. Velocidad base malísima. Después, la duración base es buenísima. Pero ¿qué pasa con este turbo? Que al cambiarte de carril estarás obteniendo un aumento de velocidad que aún encima lo puedes stackear infinitamente. Haciendo que si te pones como un loco a estarte cambiando de carril cada 2×3 vas a obtener una velocidad y un avance increíble. La velocidad es súper buena, pero es que a eso súmale que tienes una duración increíble. De verdad que si stackeas el cambio de carril, es cierto que requiere skill eso,
es increíble el avance que tienes. Por cierto, ya que Cream es una personaje rara y creo que todos lo podemos llevar a nivel 14, súbela a ese nivel porque esa mejora es muy pero que muy buena, y de hecho la de nivel 20 también. Top 4 para acelerón aéreo de Shadow Riders. Ese turbo podría estar fácilmente mucho más arriba, lo que pasa es que en algunos mapas no es tan útil. En general realmente es útil, lo que pasa es que es muchísimo más útil en algunos mapas. Este va a crear 3 plataformas que te van a dar velocidad. Cuantas más plataformas agarres vas a estar aumentando muchísimo más tu velocidad, siendo una auténtica locura la velocidad que te da este turbo. También requiere un poco de skill debido a que a veces se te coloca una plataforma en algún obstáculo. Te recomiendo usar el turbo en zonas donde el mapa está abierto. Esto para que no tengas el problema de que se te coloque una plataforma en un obstáculo. Pero si agarras las 3 plataformas, este turbo definitivamente está muy pero que muy fuerte. En el top 3 tenemos 2 turbos que avanzan lo mismo, y estos son Extreme Gear de Phantom Rider y Ala de Doom Shadow. Ala de Doom, un montón de velocidad y una duración bastante buena, además de que puedes sobrevolar, mejor dicho planear, y después Extreme Gear, que también tiene muchísima velocidad y muchísima duración. Lo que pasa que Doom Shadow tiene muchísima más velocidad a comparación de este turbo, pero realmente estos dos turbos avanzan lo mismo y de hecho tienen las mismas mejoras. Lo único que cambian es que Phantom Rider tiene la mejora de duración a nivel 2 y Doom Shadow la mejora de duración la tiene a nivel 20, pero en general estos dos turbos avanzan lo mismo. Es cierto que el turbo de Doom Shadow tiene más velocidad que el de Phantom Rider, pero Phantom Rider tiene mejor duración, así que se compensa. En el top 2 también tenemos dos turbos que son Estampida y Vuelo de Hada. Estos dos turbos avanzan prácticamente lo mismo a niveles altos. Empezamos con Estampida de Knuckles Reno. Este te va a dar un montón de velocidad, además de tener una duración increíble. Este turbo a niveles bajos es mejor incluso que el Vuelo de Hada. Este además tiene unos cuernos que te echa hacia atrás si te golpean. En cuanto al Vuelo de Hada, tiene muchísima duración y una velocidad increíble a nivel 14. A comparación de Knuckles Reno, puedes volar, además de golpear a los enemigos con bastante daño. Dato curioso, esos dos turbos a niveles altos avanzan lo mismo que una super forma. Pero antes de ir con el top 1 les vengo a dar 3 menciones honoríficas y empezamos con Turbo Llamas. Turbo super básico que tienen varios personajes como Blaze, Zabo, Blaze Lunar y otros más. Este turbo ya tenía una buena duración, pero le dieron un buff en su velocidad que era un poquito lo que le fallaba. Y ahora básicamente a partir del nivel 14 este turbo es súper mega bueno. Centella Voltaica de Surge recibió un buff en su velocidad recientemente, haciendo que ahora tenga una velocidad extremadamente increíble. Este turbo avanza más que el Confusion Boost, uno que de hecho no vamos a ver menciones honoríficas, pero se quedó muy cerca de estarlo. Frenazo táctico de Darkspine Sonic también avanza un montón y de hecho estuvo a las puertas de estar en el top 10. Lo único malo de este turbo es que al principio te da un slow, ralentiza un montón, aunque hay un pro tip con esto. Y es que puedes usar justamente el turbo en un dash panel para contrarrestar ese slow que tienes al principio. Y en el top 1, obviamente, Olas Dulces de Cream Cucurucho. Este turbo recibió un nerf en el último parche y cambió bastante el turbo, pero sin duda sigue siendo el mejor de todo el juego. Fue el mejor turbo de toda la historia. Aquí tenéis una comparación con el Knuckles Karateka a nivel 20 y el turbo de Ice Cream a nivel 14. Básicamente avanza lo mismo, de hecho avanzaba lo de dos superformas, una auténtica barbaridad, pero hace una semana recibió un nerfeito a su velocidad y duración. Aún así avanza un poquito más de una superforma y obviamente sigue siendo el mejor turbo de todo el juego. Por cierto, también puedes pegar a los enemigos y no poco. Pero bueno gente, ese fue mi top 10 mejores turbos. Recuerden dejar el suyo en los comentarios y nos vemos en la próxima.